flujo de calor que va a hacer que aumente la temperatura en el cable y posiblemente si yo aumento mucho el aislante va a aumentar muy gradualmente la temperatura hasta alcanzar temperaturas probablemente peligrosas o de incendio. Ahora, hasta llegar a un punto del radio crítico. En este caso, todos los ejemplos que nosotros vimos estaban por debajo del radio crítico. Por lo tanto, cualquier valor del radio menor al radio crítico va a hacer que se libere más calor proveniente desde el cable eléctrico, por lo tanto una menor temperatura del cable, o sea, de la parte exterior del cable. Eso es seguro. Esto vendría siendo como un rango seguro, donde yo voy a tener menores temperaturas. Pero cuando yo aumente el aislante o el espesor de aislante en ese cable, ¿qué va a hacer? Va a hacer que aumente la temperatura y por lo tanto voy a tener riesgo de que se me quede el cable o riesgo de incendio. No sé si se entendió. Ahora les va a quedar como tarea. Aquí les voy a dar la tarea. Ya sé qué tarea van a tener. Se las voy a escribir, se las voy a enunciar mejor. Pero lo que van a tener que hacer, no van a hacer este mismo ejemplo, pero muy parecido. Lo que van a tener que hacer es calcular la curva de temperatura T1, la curva de temperatura T2 para el flujo de calor en un cable eléctrico como lo acabamos de ver, variando el aislante. Esa va a ser su tarea. Pero se la voy a escribir de una manera mejor en Educando. Se la voy a subir yo creo que entre hoy día y mañana o esta semana. Esa va a ser su tarea. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacer algo así. Y esto es una cosa como así. En ese comportamiento. Entonces, como pueden ver, si nosotros llegamos más cerca del radio crítico, vamos a generar esta especie de curva que nos va a decir cómo aumenta y disminuye la temperatura en la parte interior del aislamiento o del recubrimiento o en la parte exterior del cable. Entonces, eso van a tener que hacer ustedes. Esta va a ser su tarea. Hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Consulta? No. ¿No? Ok, entonces voy a dejar esto por aquí, voy a dejar de compartir esa parte de la pantalla y vamos a iniciar con la siguiente diapositiva correspondiente a convección. Entonces déjenme dejar de compartir esto acá. Y voy a compartir ahora la clase. Entonces pueden ver la diapositiva pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, vamos a empezar con el segundo, el otro tema fundamental de esta unidad, que es fundamentos de la convección. Dice, el párrafo dice, la transferencia de calor a través de un sólido siempre es por conducción, que es lo que acabamos de ver nosotros. Nosotros vimos una manera de analizar los fenómenos de transferencia de calor tanto por conducción y por convección a través de las resistencias térmicas o el circuito de resistencia térmica o el análisis de resistencias térmicas. Ahora, en este punto yo les voy a enseñar cómo calcular ese coeficiente de convección proveniente del fenómeno de transferencia de calor de la convección, que es el coeficiente, si ustedes recuerdan, es ese valor, coeficiente de convección. Ese era un valor dado antes, y se lo daba como dato, pero ahora lo van a tener que calcular. Entonces, la transferencia de calor, como dije anteriormente, a través de un sólido siempre es por conducción, dado que las moléculas de un sólido de este permanecen en su posición relativamente fijas. Si nosotros pensamos a un sólido como una malla tiene diferentes, ese mallado está siempre en una cierta posición que no se mueve, que la comunicación entre esas moléculas ordenadas permiten el traspaso, ya sea de calor, de difusión de masa o eléctrico. En el caso de la convección es diferente. Sin embargo, como dicen después del punto seguido, la transferencia de calor a través de los líquidos o gases
puede ser por conducción o por convección, dependiendo de la presencia de algún movimiento masivo del fluido. Si hay movimiento en el aire, ya sea forzado, ya sea natural, estamos hablando de un proceso de convección. Como pueden ver en la imagen a la derecha de la diapositiva, nosotros tenemos dos tipos de convección. La convección forzada, que es a través de una máquina, como dice su palabra, forzada, forzando el movimiento del aire a través de un objeto. Como en el ejemplo que aparece en la figura de la derecha, es una placa plana, que está a una cierta temperatura, que fluye aire a través de un ventilador, que lo obliga a fluir por encima de esa placa plana, produciéndose la pérdida de energía de la placa, que está a 50 grados Celsius, y la ganancia de energía por parte del aire, que está a 20 grados Celsius. Y también está la convección natural, que también tenemos el ejemplo de la placa plana, donde no hay movimiento forzado de aire por alguna máquina. A eso asocia la convección forzada, que hace fluir el fluido, ya sea agua, ya sea aire o cualquier otro fluido, a través de un equipo mecánico, o sean ventiladores, sean bombas. La convección natural es, como dice la palabra natural, se produce por las diferencias de densidades provocadas por las diferentes temperaturas que gana o pierde el fluido que está en contacto con el sólido. Como por ejemplo el aire, que pueden ver ahí, el aire cuando aumenta su temperatura, su densidad disminuye. Su densidad disminuye, bien. Si su densidad disminuye, esta tiende a subir en el aire, también tiende a subir. Y el aire que está más pesado tiende a ocupar el espacio que dejó el aire más liviano, haciendo una especie de, no una especie de movimiento circular, pero haciendo que el aire más caliente se eleve y el aire más pesado baje, ocupando el espacio del aire más caliente. Luego, cuando este se calienta, vuelve a subir, siendo una especie de circulación. Bueno, si estuviéramos en ¿cómo se llama? En la sala de clase, le daría alusión a la sala de clase. Piensen en una sala de clase que es cuadrada, bueno, más o menos cuadrada. Aquí tenemos una estufa, por ejemplo, que está aquí. La estufa está, obviamente, más caliente o tiene una temperatura mayor que la temperatura de la habitación, por ejemplo, acá. 6 grados Celsius, y esta está a, puede ser exagerado, 200 grados. 200 grados. El aire cercano a la estufa, ¿qué va a pasar? El aire se va a calentar. Y si se calienta, su densidad disminuye. Y si su densidad disminuye, hace lo siguiente. El aire sube. Si el aire sube, deja espacio al aire que está más lejos de la estufa, que va a ir hacia donde esté el calor. O hacia donde haya dejado el espacio el aire más liviano, que va a ocupar ese espacio. Luego se va a calentar nuevamente y va a volver a subir, haciendo una especie de circulación del aire. Al tocar las paredes que están a 20 grados Celsius, va a volver a enfriar y por lo tanto va a volver a bajar, haciendo que circule el aire. Esto produce una convección natural, porque es simplemente por el cambio de las propiedades del aire, produciendo una especie de flujo dentro de la habitación. Es más o menos así, como lo que ustedes pueden ver ahí. Ahí tenemos un ejemplo de convección natural. Y cuando no hay corrientes de aire ni provocadas por el aumento de la temperatura del aire o no es forzada por algún equipo mecánico, tenemos simplemente un efecto de conducción. Como tenemos en la parte C, vamos a tener la conducción en este caso de la placa sólida, que obviamente siempre por conducción, como vimos en el párrafo anterior, y también vamos a tener un flujo de calor por conducción también en el aire. Recuerden que el aire también tiene una conductividad térmica que es 0.0126. Entonces también vamos a tener el fenómeno de convección cuando no hay movimiento del fluido o del gas que esté cerca del sólido. Ahora, siguiente diapositiva. Dice, la transferencia de calor por convección es complicada por el hecho de que comprende movimiento del fluido así como conducción de calor. O sea, la convección es una combinación del movimiento del fluido y además de la conducción. El movimiento del fluido mejora la transferencia de calor, o sea que la transferencia de calor por convección siempre va a ser mayor que la transferencia de calor por conducción cuando hablamos del mismo fluido. Hago referencia, por ejemplo, al aire o al agua. La transferencia de calor
en el agua cuando está quieta es menor a la transferencia de calor del agua cuando está en movimiento. Y nosotros lo podemos ver o ejemplificar de manera práctica. Por ejemplo, cuando ustedes va a aparecer después la imagen de una persona con comida en un tenedor o en una cuchara para enfriarla. ¿Qué hacemos nosotros? Le soplamos. Eso vendría siendo convección forzada, porque nosotros usamos nuestros pulmones o un equipo exterior para poder mejorar la transferencia de calor de ese sólido con el ambiente. Porque si la dejáramos simplemente al aire, se va a enfriar más lento que si nosotros le estuviéramos soplando. Ahí tenemos un ejemplo práctico de cómo mejora la transferencia de calor por ser producida o ser a través del fenómeno de la convección y no por el fenómeno de la conducción, ya que pone en contacto porciones más calientes y más frías de este fluido, iniciando índices más altos de conducción en un gran número de sitios. ¿A qué se hace referencia a esto? Como nosotros obligamos a que en la parte en contacto con el sólido que está caliente, por ejemplo, nosotros como lo hacemos mover o lo hacemos fluir obligadamente al fluido, ya sea el ejemplo del aire, vamos a permitir que el delta de temperatura del aire con el sólido se vaya renovando. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un mayor delta de temperatura? Generamos una mejor o mayor transferencia de calor. Por lo tanto, vuelvo a repetir, una mejor transferencia de calor. Si nosotros generamos ese movimiento en el fluido, permitimos que porciones de aire, por el mismo ejemplo, por ejemplo de la primera figura al lado derecho de la diapositiva, se genera una mayor transferencia de calor simplemente por renovar el aire generando mayores deltas de temperatura. Y si generamos mayores deltas de temperatura, como está en la parte del numerador de la ecuación de transferencia de calor, acá, se pone otra acá, delta de temperatura. Si mantenemos ese delta de temperatura o lo aumentamos y dejamos constante la resistencia térmica, puede aumentar el efecto de entregar o absorber energía. Por lo tanto, la velocidad de la transferencia de calor a través de un fluido es mucho más alta por convección que por conducción. De hecho, entre más es la velocidad del fluido, mayor es la velocidad de transferencia de calor. Esa es como la ganancia que tiene el fenómeno de la convección con respecto a la conducción. Dice, la experiencia muestra que la transferencia de calor por convección depende con la intensidad de las propiedades, tanto de la viscosidad dinámica, en este caso que debería ser mu, aquí era M, ¿no? Mu, que vendría siendo este símbolo, porque también tenemos la viscosidad cinemática o cinética. Bien. Este símbolo y la viscosidad cinética, recuerden que es algo así. Nosotros también lo vimos en la parte hidráulica. La conductividad térmica, que es una propiedad que ya vimos. La densidad, que aquí dice ρ, pero es este símbolo, ρ, que corresponde a la densidad. Y el calor específico Cp, que lo podemos asociar a C sub P. Así como en la velocidad del fluido, también depende de la configuración geométrica y la aspereza de la superficie sólida. Recuerden, si vamos a hidráulica, ¿qué pasa cuando una tubería es más áspera? Impide el flujo del fluido, y si impide el flujo del fluido, por ejemplo, para la transferencia de calor, disminuye la temperatura, disminuye la velocidad, y si disminuye la velocidad, la transferencia de calor es menor. Todo está asociado. Además del tipo de fluido, el que sea laminar o turbulento, recuerden que nosotros en hidráulica hablamos de un número que nos permite conocer cuando un flujo es laminar o turbulento. ¿Recuerdan cuál es ese número? Es un número dimensional. Es mejor que lo recuerden para la prueba. ¿Cuál es el número que determina qué tipo de flujo tenemos en el flujo de un fluido? ¿Alguien? Pueden escribir chat también. Ya sé que voy a... No recuerdo, pero no era ese como de la K, no sé si era 3,14 o 4, algo, como 13, ¿no? No. Bueno. ¿Y el número de Reynolds? El número de Reynolds que determina si el flujo es laminar o turbulento. Eso es uno de los números dimensionales
que se usan en la transferencia de calor y se usan tanto en la, por decirlo así, en la transferencia de momentos, que es el movimiento de los fluidos. Pero vamos a ver algo, vamos a ver a profundizar en el número de rangos más adelante. Siguiendo con los fundamentos de la convección. A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la razón de transferencia de calor por este mecanismo es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa de manera conveniente la ley de Newton de enfriamiento. Nosotros había mostrado la ley de Newton de enfriamiento, que es la que tenemos aquí en función de del área, como dice watt partido metro cuadrado, no considerando el área superficial del sólido o por donde fluye el aire, donde tenemos nuestro querido coeficiente de convección, que recuerden que esta ecuación también la podemos expresar como el delta de temperatura dividida la resistencia por convección, porque la resistencia por convección es igual a 1 partido en el coeficiente convectivo por el área superficial. Y si yo reordeno esto, queda igual a esta ecuación. Q es igual al delta de temperatura multiplicado por el coeficiente de convección por el área superficial. Que si ustedes lo ven, eso es igual a eso. O mejor dicho, eso es igual a eso. Entonces acá tenemos el significado de cada uno de esos términos. Vuelvo a repetir. El coeficiente de transferencia de calor por convección es H, el área superficial es AS, la temperatura es la superficie. Recuerden que nosotros cuando lo trabajamos en placas planas, o sea, en paredes, corresponde la temperatura superficial de la pared, TS, y T infinito, o temperatura de los alrededores, la temperatura suficientemente lejos que no es afectada por la temperatura superficial. Ahora, como pueden ver en la fotografía de la figura obtenida de un videoclip, muestra con claridad la evolución del gradiente de velocidad como resultado de la adherencia del fluido a la superficie del cuerpo ROM. ¿A qué hace referencia a esto? ¿Por qué? Porque la velocidad es uno de los parámetros fundamentales para poder evaluar el coeficiente de convección. Porque la convección se puede evaluar como vimos en la diapositiva anterior, como el coeficiente de convección por el delta de temperatura, o el coeficiente de convección por el área superficial por el delta de temperatura. Por lo tanto, la dificultad está en determinar ese coeficiente de convección, que es función de, como pueden ver ahí, de la velocidad del flujo por sobre el sólido que nosotros tenemos. En la figura se puede ver la condición de no deslizamiento, es responsable del desarrollo del perfil de velocidad, la región del flujo adyacente a la superficie en la cual los efectos viscosos y por lo tanto los gradientes de velocidad son significativos, se llama capa límite. ¿A qué me refiero? El fluido, al fluir por un sólido, ya sea una placa plana, ya sea un cilindro, ya sea una esfera, el fluido tiende a pegarse a la superficie. ¿Por qué? Porque las superficies no son planas. Las superficies, como vimos en hidráulica, tienen ciertas rugosidades. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el fluido que fluye a través de este sólido? Se tiende a pegar, generando un perfil de velocidades más o menos así, donde el perfil de velocidades correspondiente al fluido que se pega a la tubería corresponde al que dice aquí, corresponde al que sufre los efectos viscosos o el efecto que evalúa la viscosidad de un fluido a la fuerza que impide el movimiento del fluido. Cuando ese perfil de temperatura se desarrolla completamente, tenemos una velocidad desarrollada del fluido que está por encima de ese perfil de temperatura. A esa altura correspondiente se le llama capa límite de velocidad, que le coloqué como un 8, pero debería ser una especie de letra griega como la I de ant en inglés. Corresponde a la capa límite de velocidad. La capa límite de velocidad es la que sufre los efectos viscosos del flujo del fluido de un fluido sobre una superficie. Para eso, para poder evaluar los efectos de la convección con respecto a la conducción, tenemos un número, que es el número de Nusselt. Como dice el primer párrafo, en los estudios sobre convección,
es práctica común quitar las dimensiones a las ecuaciones que rigen y combinar las variables, las cuales se agrupan en números adimensionales con el fin de reducir el número de variables. También es práctica común quitar las dimensiones de los coeficientes de transferencia de calor de convección con el número de Nusselt, que se define como, y lo tenemos, el número de Nusselt es un cociente entre el coeficiente de convección del fluido que está fluyendo y la conductividad térmica del fluido que está fluyendo multiplicado por un largo característico, generalmente dado por el largo de la placa o el diámetro del cilindro. ¿Qué significa el número de Nusselt? El número de Nusselt, simplemente, como dice aquí, es una relación, como dice la parte de abajo de esta diapositiva, que no recuerdo punto. Esta parte es una relación entre la convección y la conducción. Y se fijan, arriba, asociado a la convección, está el coeficiente de convección y asociado a la convección. Y asociado a la conducción está la conductividad térmica. Cuando el flujo de calor, aquí hace la alusión, cuando tenemos un flujo de calor solamente por conducción, está asociado a una velocidad nula del fluido, que no hay flujo de fluido, por ejemplo, en ese sentido. Y cuando hay velocidad asociada, estamos hablando de una transferencia de calor por convección. Y el número de Nusselt simplemente hace una relación entre cuánto es el efecto convectivo con respecto al efecto conductivo en el fluido que está fluyendo. Ese es uno de los números dimensionales que vamos a evaluar también, que se los vamos a ir viendo cómo evaluarlo con un ejemplo más adelante. Lo cual, el número de Nusselt, por lo tanto, el número de Nusselt representa el mejoramiento de la transferencia de calor a través de la capa del fluido como resultante de la convección en relación con la conducción a través de la misma. O sea, como les dije anteriormente, simplemente es cuán mejor es la convección con respecto a la conducción del fluido al aplicar una velocidad. Entre mayor sea el número de Nusselt, más eficaz es la convección en el fluido. Un número de Nusselt igual a 1 para una capa del fluido representa una transferencia de calor a través de esta por conducción pura. O sea, ¿qué significa? Que la convección tiene el mismo efecto que la conducción. Por lo tanto, el número de Nusselt va a ser igual a 1 y que el fenómeno puede ser simplemente analizado por la conducción. Ahora, clasificación de los flujos de los fluidos. La transferencia de calor por convección está íntimamente ligada a la mecánica del fluido, o sea, cómo se mueve el fluido, que es la ciencia que trata del comportamiento del fluido en reposo o en movimiento, de su interacción con sólidos o con otros fluidos en la frontera. O sea, podemos tener interacción sólido, generalmente un intercambiador de calor es un sólido con un líquido, donde está recibiendo energía o dando energía a otro líquido. Tenemos la región viscosa del fluido comparada con la región no viscosa, hace referencia a lo que les dije anteriormente, la capa límite, donde los efectos viscosos tienen en consideración la transferencia de calor, y el otro es cuando ya la velocidad del flujo del fluido que está fluyendo no tiene la rugosidad del material por donde está fluyendo, no tiene incidencia en el movimiento del fluido. El flujo interno en comparación al externo. Otro correspondiente a este otro tipo, es muy diferente evaluar la transferencia de calor por el interior, por ejemplo, de un ducto, que por el exterior de un ducto. Por el exterior de un ducto va a estar asociado, por ejemplo, lo que nosotros vimos, a una transferencia de calor así, donde el fluido fluye a través del exterior y su movimiento es rodeando el fluido. Es esto que ustedes pueden ver aquí. Pero también tenemos el flujo de calor por el interior de un ducto, que va a estar fluyendo obviamente por la tubería, donde el flujo de calor no va a tener esa interrupción que tenemos aquí. Pero también podemos tener un flujo de fluido mixto, donde tenemos una interrupción, no tenemos el flujo fluyendo por la parte de abajo de la tubería y otro fluyendo y tocando con el exterior de una esfera, por ejemplo.
A eso se refiere el flujo interno en comparación con el flujo externo. Dice flujo compresible en comparación con flujo incompresible. Flujo compresible hacen referencia a fluidos líquidos. Flujo incompresible hacen referencia a fluidos como gases. Flujos laminares en comparación a flujos turbulentos. Flujos laminares, si mal no recuerdan, desde hidráulica, flujos laminares hace referencia a esos fluidos que van ordenados al fluir, al moverse, van ordenados por capas. Flujos turbulentos hace referencia a estos fluidos que van más rápido y que tienen un movimiento más bien desordenado por el interior de una tubería. Flujo laminar o no forzado en comparación al flujo forzado, que, como les dije al iniciar esta diapositiva, corresponden a la diferencia entre obligar a un fluido a moverse y el otro a el movimiento del fluido por efectos naturales, como por ejemplo el que se caliente el aire por una fuente de temperatura y este suba naturalmente. Flujo estacionario en comparación al flujo transitorio. Bueno, flujo que no cambia su comportamiento con respecto al tiempo, el flujo que cambia su comportamiento con respecto al tiempo. Y flujos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Nosotros lo que estamos evaluando en estas clases son flujos unidimensionales, o sea, que el flujo por a través de una pared se mueve de forma perpendicular en una dirección, pero también se podrían evaluar el cómo se distribuye la temperatura en una pared evaluándosela en 2D o en 3D, pero los alcances de este curso solamente alcanzan para el nivel unidimensional. Yo creo, no sé, pero en procesos 1 me imagino que pasará transferencia de calor de una manera más detallada. En este caso yo solamente les estoy entregando la base para que ustedes no lleguen a proceso 1 con conocimiento nulo, para que sepan de lo que se puede tratar ese curso. Ahora, déjenme ver algo, cómo vamos en el tiempo. Sí, cuenta que se cortó justo cuando estaba terminando esa diapositiva. Entonces, como les decía, vamos a esperar que se conecten el resto de sus compañeros. ¿Fernanda? Sí. Bueno, aquí vienen más de tus compañeros. No, es que igual les voy a dar un break para que volvamos con el resto de la clase. Así que no sé si pueden, ahí el resto, que dice mi iPhone, no sé qué cree. Bárbara Sierra, le pueden decir a sus compañeros que vamos a volver en 15 minutos más. Volvemos 15 minutos al final de la clase, ¿ok? Ok, profe. Ya voy a anotarlo también en el chat por si acaso. No sé cómo se llama esa figura, pero se hace con la D, me parece. Es como un delta, sí es delta, en la cual se sienten los efectos de las fuerzas cortantes viscosas causadas por la viscosidad del líquido y se llama capa límite de la velocidad. El espesor de la capa límite, delta, por lo común se define como la distancia y tomada desde la superficie a partir del cual la velocidad es 0.99, la velocidad o la velocidad Boole que se le dice, o la velocidad desarrollada. Porque si se fijan pueden ver la diapositiva, si se lo pueden ver, se fijan en un perfil más o menos aquí, por decirlo, la mitad de una elipse. ¿Esto qué está haciendo? Que aquí tenemos la zona de no deslizamiento. No deslizamiento se refiere a que tenemos en la superficie del sólido, tenemos una velocidad cero. A medida que se va separando de la superficie del sólido, el fluido va experimentando un aumento en la velocidad hasta que alcanza el 99% de la velocidad, cuando la velocidad ya se desarrolla completamente y no
y no está sufriendo los efectos producidos por el contacto con la pared o los efectos viscosos del mismo fluido cuando ya se desarrolla la velocidad. El tamaño de la capa límite de velocidad podemos determinarlo como 0.99 de la velocidad resultante, y es muy importante para el caso de la transferencia de calor, porque como sabrán, entre mayor sea la velocidad, mayor va a ser la transferencia de calor. Por lo tanto, a velocidades más hacia el centro, por ejemplo, o más alejados de la capa plana, voy a tener mayores velocidades, por ejemplo, del viento, y voy a poder tener una mayor transferencia de calor. Y también va a estar asociado a lo que dice la siguiente diapositiva, a la capa límite térmica. Como hay una capa límite de velocidad, también hay una capa límite térmica que habla sobre el desarrollo de la temperatura del fluido que está fluyendo a medida que fluye el fluido, por así decirlo. Dice, la capa límite térmica se refiere a un fluido a una temperatura específica, fluye sobre una superficie que está a una temperatura diferente, como pueden ver en la figura. En este caso, volvamos. La capa límite térmica, al igual que la capa límite de velocidad, también se puede leer como un perfil de temperatura que va tomando la temperatura de la superficie o de la superficie que no es afectada por la temperatura de la superficie. Dice, la razón de transferencia de calor por convección en cualquier parte a lo largo de la superficie está relacionada directamente con el gradiente de temperatura en ese lugar. Como les dije anteriormente, esta va a estar asociado con la velocidad. A medida que es mayor la diferencia de temperatura y mayor es la velocidad del fluido que fluye por sobre el sólido, va a ser mayor la transferencia de calor. Por lo tanto, la forma del perfil de temperatura en la capa límite térmica impone la transferencia de calor por convección entre la superficie sólida y el fluido que fluye sobre ella. Dice, para relacionar tanto la capa límite de velocidad como la capa límite térmica, tenemos un número dimensional que se llama el número de Prandtl. Dice, la mejor manera de describir el espesor relativo de la capa límite de velocidad y la capa límite térmica es por medio del parámetro número de Prandtl adimensional definido como los efectos de la difusividad molecular por la cantidad de movimiento o los efectos del movimiento del fluido con respecto a los efectos de la difusión del calor a través de ese fluido. Que como pueden ver es el cociente entre dos propiedades, entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica del fluido. Y los números de Prandtl del fluido van desde el 0.01, como pueden ver aquí, para metales líquidos, o sea, 0.01, se imaginan, y metales que tienen alta conductividad térmica, hasta más de 100.000. Para aceites pesados, por ejemplo, aquí tenemos una referencia, el agua tiene un valor de Prandtl de 10. Los números de Prandtl para los gases son alrededor de 1, lo cual indica que tanto la cantidad de movimiento como el calor se disipan a través del fluido más o menos a la misma velocidad. Se refiere que se difunde tan rápido, la velocidad difunde a través del flujo del fluido tan rápido como se difunde la temperatura. Acá ahí tenemos el número de Prandtl de nuevo, dice, el calor se difunde con mucha rapidez en metales líquidos. Por ejemplo, el mercurio que podemos ver anteriormente para Prandtl, mucho menores a 1, y con mucha lentitud en los aceites para Prandtl, mucho mayores a 1, como podemos ver en los ejemplos que estaban en el segundo párrafo de esta diapositiva. Una muy buena, por así decirlo, difusión de calor es producida en los metales líquidos y una muy mala difusión de calor es producida por los aceites. Por ejemplo, bueno, lo podemos ver aquí simplemente analizando las propiedades. La difusividad térmica de los metales es muy grande. Si el valor es muy grande, el número de Prandtl es muy pequeño porque está en el denominador. Como consecuencia, la capa límite térmica es mucho más gruesa para los metales líquidos y mucho más delgada para los aceites en relación a la capa límite de velocidad. O sea que para los metales la distribución de la temperatura por así decirlo, voy a dar un ejemplo súper práctico. Lo que se demora en alcanzar la temperatura de la placa
el líquido para los metales es mucho más rápido y lo que se demora en alcanzar la temperatura de la placa para los aceites es mucho más lento. ¿Por qué? Porque está asociado también al número de Brandon, está asociado a las capas límites, tanto de velocidad como de energía o de capa límite térmica, por decirlo así. Los metales permiten, como tienen una conductividad térmica alta, permiten que la capa límite térmica sea más grande o que se difunda el calor a través del fluido mucho más rápido. Otro punto importante que está relacionado con el flujo del fluido, que lo vimos en la parte 1 de esta segunda unidad, que corresponde a los flujos turbulento y laminar. Dice, son los regímenes de flujo fundamentales para el análisis de flujos de fluidos. El régimen de flujo es laminar, caracterizado por líneas suaves de corrientes en un movimiento altamente ordenado. El segundo caso es turbulento y se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad y movimientos altamente desordenados. Acá tenemos un ejemplo de la vela que tenemos acá. Siempre en un inicio vamos a tener un flujo laminar, como pueden ver aquí, flujos altamente ordenados, y cuando se va desarrollando esa velocidad o la velocidad del fluido es mayor, se va a ir desarrollando un régimen turbulento o un movimiento desordenado de las moléculas, ya sea de los fluidos, ya sea de gases, ya sea de líquidos. Y si hay desorden, por así decirlo, para asociarlo a la transferencia de calor, hay mayor transferencia de calor. Entonces, generalmente, el flujo turbulento se están asociados a una mayor transferencia de calor con respecto a los flujos laminares. También en función a las velocidades, porque a mayores velocidades es más probable que tengamos flujos más turbulentos. En lo que nosotros vimos también en hidráulica, en la primera parte de esta unidad, donde a mayores velocidades al interior de las tuberías tenemos números de Reynolds mucho mayores que estaban asociados a un flujo turbulento. Dice, el segundo párrafo de esta diapositiva dice, el mezclado intenso del fluido en un flujo turbulento como resultado de las fluctuaciones rápidas mejora la transferencia de calor y de la cantidad de movimiento entre las partículas de ese fluido, lo cual incrementa la fuerza de fricción sobre la superficie y la velocidad de transferencia de calor por convección. Como él fue lo que dije anteriormente, entre mayor sea la velocidad, el flujo va a ser turbulento y un flujo turbulento está asociado a una mayor transferencia de calor o una mejor transferencia de calor. También causa que se agrande la capa límite, tanto la capa límite como pudieron ver en la figura anterior. En esta misma diapositiva, la capa límite, ahí lo dice, la capa límite turbulenta está más a la derecha la diapositiva y la capa límite laminar está más a la izquierda. Tenemos también la capa de límite transitoria que no trabaja en ese sector. Donde, como pueden ver, la capa límite laminar siempre es más pequeña que la capa límite turbulenta. Y lo mismo para la capa límite térmica. Esto último, o cómo nosotros sabemos cuando pasamos de un flujo laminar a un flujo turbulento, es tal número de Reynolds, que lo vimos en la primera parte de esta segunda unidad. La transición del flujo laminar o turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, ya sean placas planas, ya sean esferas y ya sean tuberías o la interior de una tubería. En este caso, para que no se asuste, nosotros vamos a llegar simplemente a placas planas, para que no haya susto para la prueba, porque la transferencia de calor es un mundo, como todo las materias son un mundo y nosotros solamente estamos viendo la superficie. Dice, está la transición del flujo de laminado turbulento depende de la configuración geométrica, la superficie, la aspereza de la superficie, asociado a la rugosidad que vimos en la primera parte de esta unidad, a la velocidad del flujo, a la temperatura de la superficie y al tipo de fluido, entre otros. El tipo de fluido hace referencia ya sean gases, ya sean líquidos. Por ejemplo, Reynolds descubrió que el régimen de un flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, o como dice el número Reynolds que tenemos aquí. Las fuerzas de inercia hacen referencia a la velocidad que podemos experimentar. Aquí tenemos la viscosidad. Y las fuerzas viscosas hacen referencia a una de las propiedades del fluido, que es la viscosidad, o a la fuerza contraria al movimiento del fluido. El número de Reynolds es
El número de Reynolds en el cual el flujo se vuelve turbulento se llama número crítico de Reynolds. El número de Reynolds en el cual el flujo se vuelve turbulento se llama el flujo crítico de Reynolds. El valor del número crítico es diferente para configuraciones geométricas diferentes. Vuelvo a repetir, para flujo alrededor de tubería es diferente, para flujo al interior de tubería es diferente, y para flujo sobre placas planas es diferente, y para flujos sobre placas planas verticales también es diferente. Entonces, el flujo sobre placa plana, número de Reynolds crítico, es 5 por 10 elevado a 5 o 500.000. Entonces, ahora vamos a terminar con esta diapositiva, para que podamos ver la última diapositiva. Y déjenme dejar de compartir. Para que podamos analizar un caso. Que es el caso que va a ser el caso base que ustedes van a estudiar. Pero todos los números, el determinar el coeficiente de convección se hace de la misma manera. Pero por eso les digo, nosotros vamos a ver simplemente algunos casos, porque no da el tiempo para estudiar todos los casos en transferencia de calor. Debería haber un curso solo para transferencia de calor. Entonces, vamos a ver esto. Esta diapositiva es la última y tiene 7 diapositivas terminando con un ejemplo. Entonces, la última clase correspondiente a fundamental de ingeniería de procesos empieza como el flujo sobre placas planas, que es el fenómeno que nosotros vamos a analizar para transferencia de calor. Que, como les dije anteriormente, todos se analizan casi de la misma. Dice, considera un flujo paralelo de un fluido sobre una placa plana de longitud L, como lo que tenemos acá. Donde recuerden que para la transferencia de calor por convección, tenemos el coeficiente de convección, el área superficial y la temperatura superficial menos la temperatura de los alrededores. En el caso de que el calor se fuera, si el flujo estuviera más caliente, en el caso de que el flujo estuviera más frío, la placa estuviera más caliente, sería lo mismo, pero con las temperaturas en otro orden. La temperatura de los alrededores menos la temperatura superficial, o la temperatura de la placa. Entonces, como dije anteriormente, dice el flujo de la capa límite de velocidad se inicia como laminar, como vimos en el caso pasado, acá. Se inicia como laminar, desde el inicio del flujo hasta un cierto punto en la placa plana. Dice, pero si la placa es suficientemente larga, el flujo se volverá turbulento a una distancia XCR o X sub esto. Desde un punto hacia adelante, el flujo comienza a ser turbulento. Es importante desde qué punto ese flujo empieza a ser turbulento, y para eso está el número de Reynolds. Dice a partir del borde de ataque, donde el número de Reynolds alcanza su valor crítico para la transición. Recuerden que en la diapositiva anterior nosotros vimos cuál era el Reynolds crítico para placas planas, que era 5 por 10 elevado a 5 o también 500.000. La transición del flujo laminar hacia el turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, de su aspereza, de la velocidad corriente arriba, o sea, más allá desde donde inició el flujo, de la temperatura superficial del fluido y del tipo de fluido. La temperatura superficial, porque aquí hay que sacar una temperatura de película para poder determinar las propiedades. La temperatura de película, la temperatura simplemente promedio entre los alrededores y la superficial. O la temperatura de los alrededores más la superficial dividido. Que el número de Reynolds crítico se puede determinar, como podemos ver aquí abajo, donde el Reynolds es igual a la densidad determinado por tabla con la temperatura de película, la velocidad, que esto es un dato dado, esto es el largo de la placa, donde cambia desde un flujo laminar a un flujo turbulento, y esto de acá es la viscosidad dinámica, también desde tabla, o la viscosidad cinética, también desde tabla. Note que el valor del número de Reynolds varía para una placa plana a lo largo del flujo hasta un Reynolds
L o sub L, donde está la velocidad, por L por la viscosidad cinética. En análisis de ingeniería, el valor generalmente aceptado para un número de Reynolds o el valor crítico del número de Reynolds o el valor de la transición del número de Reynolds, como dije anteriormente, está dado por 5 por 10 elevado a 5 o 500.000. Dice, el valor real del número crítico de Reynolds en ingeniería para una placa plana puede variar entre los 100.000 y los 300.000. Pero recuerden que también tenemos un flujo de transición. Dependiendo de la aspereza superficial, el nivel de turbulencia y las variaciones de presión a lo largo de la superficie. Pero es aceptado un valor de 5.000 para el flujo o la transición desde un flujo laminar a un flujo turbulento para una placa plana. Recuerden que la transición de un flujo turbulento para un cilindro al interior de cilindros es diferente. Es superior a 2.000 o es, superior entre 2.000 y 4.000. 2.000 termina el flujo laminar, 4.000 inicia el flujo turbulento, entre 2.000 y 4.000 transición. Pero para placas planas, que es el caso que nosotros vamos a analizar, es 500.000. Dice, el número local de Nusselt, en la ubicación X correspondiente a el donde ocurre la transición para un flujo laminar, o sea, no donde ocurre la transición, sino para el flujo laminar, o sea, esta sección, el número de Nusselt para esta sección se puede expresar de la siguiente manera, como 0.332 por el Reynolds en la ubicación, multiplicado por el número de Prandtl dado por la temperatura de película, elevado a un tercio. Para Prandtl menor a 0.6, generalmente es para gases. La relación correspondiente al flujo turbulento también en la ubicación, o sea, desde este punto hasta este punto para un flujo específico en un largo específico, si yo lo pienso así, ese largo y el flujo laminar de largo se puede expresar para Prandtl de 0.660 como, y para un Reynolds de 500.000 hasta 700.000 como 0.0296 por el número de Reynolds en la ubicación, en X por el número de Prandtl elevado a un tercio, y el número de Nusselt van a poder determinar el coeficiente de convección en la ubicación por la ubicación dividido por la conductividad térmica determinado por la temperatura de película, esto último por tabla. Les voy a mostrar eso cuando hagamos el ejemplo. Ahora, el coeficiente de transferencia de calor. El número de Nusselt promedio sobre la placa completa se determina mediante la sustitución de las relaciones antes dadas, ecuación 7 y 8, y al efectuar la integración se obtiene. Esto hace referencia al promedio. Como el promedio, en este caso, solo para el flujo laminar, o sea, el promedio de el H en todo este punto se determina con las ecuaciones de la siguiente. Para un H en un punto se determina con las ecuaciones que ustedes pueden ver aquí, con estas ecuaciones. Para el promedio del flujo laminar se determina con estas ecuaciones, donde el número de Nusselt es igual a la relación entre el coeficiente convectivo, el largo correspondiente al flujo laminar, y la conductividad térmica del fluido, es 0.0664 por el número de Reynolds en el total del largo de la placa elevado a 0.5 multiplicado por el número de Prandtl para un Reynolds menor a 500.000. Ahora, para el flujo turbulento correspondiente a este punto, promedio, recuerden que también podemos determinarlo de manera específica con estas ecuaciones también, pero promedio se puede determinar con la ecuación que tienen acá, donde tenemos que el número de Nusselt es igual a el cociente entre el coeficiente convectivo, la conductividad térmica y el largo de la placa por 0.037 por el Reynolds correspondiente a la sección o al largo que corresponde al régimen turbulento por el número de Prandtl elevado a un tercio.
Esto para número de Prandtl entre 0,6 y 60 y para Reynolds entre 500.000 y esto vendrían siendo 70 millones. No. El número promedio del número de Nusselt sobre la placa completa, considerando el flujo laminar y el turbulento, considerando si yo lo quiero, si tuviera una placa que tuviera los dos regímenes, y acá este coeficiente de convección es con esta ecuación, la que ustedes pueden ver acá, donde de nuevo el coeficiente entre el coeficiente convectivo y la conductividad por 0.037 por el Reynolds en toda la placa elevado a 0,8 por 871 por el número de Prandtl elevado a 1/3 para Prandtl desde 0,6 hasta 60 para Reynolds para Reynolds está asociándolo al valor de Reynolds en toda la placa cuando tenemos los dos fenómenos presentes, o sea, todo esto es la ecuación que tenemos acá. Finalmente, para metales líquidos como el mercurio tienen conductividades térmicas elevadas y por lo común se usan las aplicaciones que requieren altas velocidades de transferencia de calor. Sin embargo, tienen un número de Prandtl muy pequeño y por consiguiente la capa límite térmica se desarrolla con mucha mayor rapidez que la de la velocidad. Entonces se puede suponer que la velocidad en la capa límite térmica es constante en el valor de corriente libre y resolver la ecuación de energía. Esto da para, vuelvo a repetir, solo para metales líquidos, es igual al número de Nusselt en la ubicación, sería 0.565 por el número de Reynolds en la ubicación, por el Prandtl para Prandtl menor a 0.05. Esto hace referencia a metales líquidos. Y resulta conveniente tener una sola correlación que se aplica a todos los fluidos, incluyendo los metales líquidos, donde podemos calcular el número de Nusselt en la ubicación calculando el coeficiente de convección en la ubicación correspondiente al coeficiente de convección en un punto específico de la placa, como la tenemos acá. Ahí. Entonces, para poder agrupar todo esto, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla de la diapositiva y vamos a hacer el ejemplo y con eso vamos a terminar la materia de esta segunda unidad. Entonces, como les digo, es mejor por un ejemplo. Así queda un poco más claro porque si no, mucha información. Entonces, esto vamos a compartir el OneNote de nuevo. Voy a hacer otra sección y pantalla del lado entonces sí, también voy a ir el libro de transferencia de calor para que vean dónde se sacan las propiedades. En el momento para buscar el libro. Por el momento, sé que existen dudas, sé que pueden existir consultas sobre esta materia es igual un poco confusa, pero como les digo, nos vamos a limitar solo a placas planas. Voy a leer el ejemplo primero que todo, espero lo tengan a mano. Entonces, voy a formato a la hoja
Como en la vez anterior, les voy a pedir que puedan calcular. Tenemos aceite para motor a 60 grados Celsius, fluye sobre una superficie superior, sobre la superficie superior de una placa plana de 5 metros de largo, cuya temperatura es 20 grados Celsius, con una velocidad de 2 metros por segundo, como se puede ver en la figura. Bueno, lo voy a dibujar lo más derecho posible. Entonces tenemos la placa. Esta placa está a una temperatura superficial de 20 grados Celsius. Tenemos aceite fluyendo por arriba de esta placa. La temperatura de los alrededores, la temperatura del aceite, son 60 grados Celsius. Y dice que fluye por arriba. Bueno, un largo de placa de 5 metros. ¿Y qué más nos dicen? Dice que la velocidad son 2 metros por segundo. Ya, determine la fuerza total de resistencia al movimiento y la razón de transferencia de calor por unidad de ancho de la placa, o sea, por 1 metro cuadrado. Y está considerando un ancho de la placa que tiene por así decirlo, un ancho de 1 metro cuadrado. Y hay que determinar la transferencia de calor por convección. Y recuerden que esto es el delta de temperatura dividido la resistencia total. En este caso la resistencia total es simplemente la resistencia por convección. 1 parece que es con lo anterior, donde eso es igual a el coeficiente convectivo multiplicado por el área superficial. Y el delta de temperatura, acá serían las dos temperaturas que tenemos, simplemente sería la final. En este caso está entrando calor a la placa porque el que está a mayor temperatura es el aceite. Por lo tanto, la temperatura final sería la temperatura de la placa menos la temperatura inicial, que sería la temperatura del alrededor o la temperatura del aceite. Entonces, en este caso, lo más difícil de determinar, o lo que hay que determinar, sería el coeficiente de convección, porque es el único que no tenemos. El área superficial la podemos calcular. El área superficial es 1, que sería el metro de ancho, por 5 metros de largo, que el área superficial serían 5 metros cuadrados. Los deltas de temperatura los tenemos. La temperatura de los alrededores son 60 grados Celsius y la temperatura superficial son 20 grados Celsius. ¿Okay? Ahora, debemos determinar las propiedades. Primero que todo debemos determinar el número de Reynolds. ¿Por qué el número de Reynolds? Tenemos que determinar qué tipo de flujo o qué tipo de flujo de régimen tenemos sobre la placa. Si hay un flujo laminar, si hay un flujo turbulento, porque recuerden, el flujo laminar o turbulento nos va a decir qué número de Nusselt debemos ocupar, qué relación del número de Nusselt debemos ocupar con respecto al Nusselt que debemos ocupar, que recuerden que es el coeficiente convectivo multiplicado por el largo característico, en este caso el largo característico sería el largo de la placa, dividido por la conductividad térmica, que sería también la conductividad térmica, pero del fluido, que recuerden que es un cociente entre el efecto convectivo de transferencia de calor y el efecto conductivo de transferencia de calor, que va a ser igual a una relación del número de Reynolds multiplicado por una constante elevado a otra constante multiplicado por el número de Prandtl elevado a una constante. Entonces, para eso necesitamos determinar el número de Reynolds, el número de Prandtl, la conductividad térmica, el largo lo tenemos, esto no lo tenemos, pero es nuestra incógnita, y para determinar el número de Nusselt. Entonces, vuelvo a repetir. Necesitamos el número de Reynolds. Voy a hacer otra hoja donde vamos a formato
el número de Reynolds. El número de Reynolds era igual a la velocidad en el interior por el largo por la viscosidad dinámica, que también es igual a la densidad por la velocidad por el largo dividido en la viscosidad dinámica, esta es la viscosidad cinética, perdón, por la viscosidad dinámica. Entonces, necesitamos determinar la viscosidad, la densidad, la viscosidad dinámica o bien la viscosidad cinética, porque la velocidad la tenemos y el largo también lo tenemos. Si es que no me equivoco. Sí, todo bien, todo bien. Sí. Entonces, ¿de dónde determinamos estas propiedades? Las determinamos desde tab. ¿Y dónde sacamos esas tablas? Desde, bueno, obviamente desde el límite. Y para eso lo voy a encontrar. En este caso, decía aceite de motor. Entonces voy a dejar de compartir un poco el OneNote. Y bueno, el libro de transferencia de calor. Cuando sea la prueba, yo les voy a entregar estas propiedades o les voy a entregar la tabla correspondiente al aire, al aceite en este caso. A buscar en el libro aceite de motor. Abajo aquí tenemos las propiedades del amoníaco, las propiedades del propano. Acá aceite de motor. Si se fijan, si quieren ver el libro, es la página 858. Podemos ver página 158 del libro. En el libro podemos encontrar las propiedades del aceite de motor. Voy a tratar de acercarlo un poco. Ahí tenemos las propiedades del aceite de motor, donde tenemos propiedades que nos sirven como la densidad, el calor específico, la conductividad térmica, la difusividad térmica, que es un valor también que nos interesa, la viscosidad cinemática o cinética, el número de Prandtl y el coeficiente de expansión. Lo que nos interesa a nosotros en este caso sería los valores de la viscosidad cinética y el Prandtl lo vamos a necesitar. Entonces, si se fijan, la viscosidad cinética en este caso está en función de la temperatura. Todas las propiedades están en función de la temperatura. Temperatura, acá está, temperatura. Bueno, si quieren encontrar una propiedad intermedia, van a tener que interpolar. El número de Prandtl necesitamos y la viscosidad cinética, o sea, estos dos valores de acá. Pero ¿a qué temperatura? Esa es la pregunta. ¿Qué temperatura? Déjenme por allá y compartir ahora la OneNote. ¿A qué temperatura nosotros determinamos las propiedades? Hay una manera de poder determinar qué temperatura que se llama la temperatura de película. La temperatura de película es simplemente el promedio entre la temperatura de los alrededores más la temperatura de la superficie de la placa. Dividido, obviamente, el promedio. Entonces sería la temperatura de los alrededores, serían los 60 grados Celsius del aceite más los 20 grados Celsius de la placa. Eso dividido 2, entonces eso es 80, dividido 2 es 40 grados Celsius. Las propiedades, tanto número de Prandtl, viscosidad cinemática, las debemos determinar en función a esta temperatura, que son las que necesitamos por ahora. Entonces, voy a la tabla de nuevo. Otra vez, el libro Sengel, parece calor. Acá tenemos el libro de nuevo. Entonces, a 40 grados Celsius, lo que tenemos que ocupar es la de la tercera fila. Tanto el número de Prandtl, que si se fijan está acá, en la penúltima columna y la antepenúltima columna. 40 grados Celsius sería la tercera fila. Los valores que nosotros debemos ocupar serían el 2.2000. En este caso son los 2962 para el número de Prandtl. Anotarlo en la hoja 1962 y la viscosidad cinemática serían 2.485
por 10 elevado a menos 4. Es que no me equivoco. Ahí está, sí, son esos dos valores. Si se nos olvida alguno otro, lo tenemos que buscar de nuevo en el libro. Entonces ahí la anoté. Número de Prandtl y la viscosidad cinemática. Con el número de la viscosidad cinemática podemos determinar el Reynolds. El Reynolds, recuerden que la velocidad, que son 2 metros por segundo, multiplicado por el largo, que serían los 5 metros, dividido por la viscosidad cinemática. No encuentro el mouse. Está en metros cuadrados por segundo. Que serían los 2.485 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados por segundo. Si se fijan, metros, y del segundo, metros cuadrados segundos, para que a dimensionar. Ahora, que me cuánto es eso. Yo no sé cuánto es. Él lo puede calcular. $4,024 por 10 elevado a menos 4. Menos 0,4. 4. ¿Cuánto? 4,024 por 10 elevado a menos 4. ¿Estás seguro que es eso? Eso me dio mi calculadora, no estoy seguro, sí. Me dio 40.000. Me dio lo mismo, me da 40.241. 40.241. Que eso es. Ahí debe ser por 10 elevado a 4. Sí, eso debe haber sido, profe. Tranquilo. Ojalá no. Bueno, en ese caso no sería tanto el problema porque de todas maneras, si nosotros lo analizamos, el Reynolds crítico, recuerden que era 500.000. Ese valor es menor o mayor al 500.000. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un flujo laminar sobre esta placa, sobre el total de esta placa. Por lo tanto, si tenemos un flujo laminar, nosotros queremos sacar el flujo de calor correspondiente al flujo de calor en esa placa, ¿cierto? Entonces debemos determinar el coeficiente convectivo. Y recuerden que el coeficiente convectivo, está asociado al número de Nusselt. El número de Nusselt que yo voy a determinar es el Nusselt promedio. Para eso tenemos que ocupar de las ecuaciones. Voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir la clase. De las ecuaciones que tenemos acá, los Nusselt que tenemos acá, por ejemplo, son los Nusselt puntuales. Como acá son los Nusselt puntuales de cada uno, pero si quieren sacar los Nusselt promedio, corresponden a estas ecuaciones que tenemos acá. Entonces, la ecuación que nosotros debemos acá, para un promedio turbulento, para un promedio, para un promedio laminar, para un promedio turbulento y para toda la placa, en este caso. Entonces, el que debemos ocupar es este. ¿Por qué? Porque solamente tenemos flujo laminar por sobre nuestra placa. Entonces, el número de Nusselt para poder nosotros tenemos que determinar el número de Nusselt para poder determinar el coeficiente de convección. Debemos utilizar para un Reynolds menor a 10 elevado a 5. Que nosotros tenemos 1.40.000, por lo tanto no sirve. Entonces voy a anotar esa ecuación. Partir acá. Bueno, entonces el Nusselt promedio para un flujo laminar. Y se corresponde a en doble pantalla para poder ver el valor. Entonces Nusselt va a ser igual a 0.664 multiplicado por el número de Reynolds en la placa correspondiente al flujo laminar elevado a 0.5 multiplicado
por el número de Prandtl, que lo determinamos en base a las propiedades, elevado a 1/3. ¿Ok? Pongo esto así. Por separado. Entonces, el número de Nusselt nos queda finalmente 0.664 por los 40.241, ¿era cierto? No recuerdo. Puntos elevado a 0.5, voy a revisarlo. El número de Reynolds era 40.000, sí. El número de Prandtl lo tengo aquí, 2.962. Por el número de Prandtl, 2.962 elevado a 1/3. ¿Cuánto del número de Nusselt hay? $1912. 1912. ¿A secas? Nada más, punto algo, no sé. Punto 93. Entonces, ahora, el número de Nusselt, como les dije anteriormente, recuerden que es el coeficiente convectivo que nosotros queremos determinar por el largo dividido la conductividad térmica del material, del fluido. Y nosotros determinamos la conductividad térmica, no la determinamos, la tenemos que ir a buscar a tabla. Entonces, nos falta la conductividad térmica. La conductividad térmica, vuelvo a repetir, no la tenemos que ir a la tabla. La conductividad térmica se ubica en la cuarta columna del aceite de motor. Acá, conductividad térmica, aquí está. A 40 grados Celsius son 0.1444. Déjenme 0.1444. Voy a dejar de compartir ahí. Y voy a compartir OneNote. Todo bien. Entonces, para poder determinar para el que me importa, el coeficiente convectivo, debo despejar. Sería el número de Nusselt multiplicado por conductividad térmica dividido por el largo.